Bienvenidos al CFC Nuevo Delta, un lugar para alabar a Dios y compartir su palabra en familia. Me gustaría, David, una vez que enfoques, si por favor podés poner la letra Mi Dios es grande. ¿Sí? Y le voy a pedir a alguno de los chicos de adoración a ver si la puede leer, ¿no? Es decir, y prestemos atención a lo que van a leer, porque está relacionado esta canción con lo que vamos a escuchar ahora del mensaje, ¿sí? Bueno, lo leo. Dice, vino del agua hiciste, los ojos del ciego, abriste, ahí dice cielo, pero es ciego. Es ciego. No hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste. No hay nadie como tú. ¿Y lo que sigue? Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. ¿Qué más? Mi Dios es fuerte. Es fuerte. Él es más alto que cualquier otro. ¿Qué cuál? Cualquier otro Dios. O cualquier cosa. Cualquier cosa. Bien. Dios sanador, grande en poder, mi Dios. ¿Lo creemos esto? Sí. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Esto está relacionado, acuérdense de todo esto, porque en los momentos de crisis, esto es verdad. Y lo que cantamos es verdad. Sí, por favor. Así que tengámoslo en cuenta siempre esto, ¿verdad? Nos va a ayudar muchísimo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Si me escuchan no uso micrófono. ¿Sí? Sí. Está prendido, ¿no? Bien. Me porté bien hoy. La batalla pertenece al Señor. ¿Escucharon alguna vez esto? ¿Sí? Bien. Ahora, vos prendés la televisión, escuchás la radio y de repente te empiezan a aparecer un montón de noticias que dicen, ¿de qué batalla me hablas, Daniel? ¿Qué batalla ganó el Señor si el mundo es un desastre? No hay uno que pegue en el centro y que haga las cosas bien, ¿verdad? ¿Sí? Pero gracias a Dios que hay gente que escribe esas letras de canciones y hay gente que todavía lee la Biblia para recordar todo esto que estuvimos cantando y alabando. Que Dios es grande, que Dios tiene poder, que Dios es el que te da todas las cosas como para que vos salgas adelante, ¿verdad? Eso es grandioso. Bien. La batalla pertenece al Señor. ¿Dónde está esto? Que tantas veces se dice y que a lo mejor no sabemos en qué lugar de la Biblia está. Está en 1 Samuel 17. Es una historia que ustedes seguramente desde chiquito la conocieron. Es la historia de David y Goliat. ¿Sí? ¿Quién no conoce la historia de David y Goliat? ¿Hay alguien que no la conoce acá? Todos la conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Es el ejemplo, algunos lo toman como ejemplo de que cuando te aparecen gigantes, aquellos gigantes que te quieren devorar en la vida,
toman como ejemplo lo que le pasó a David y lo que hizo David con respecto a ese gigante que tuvo adelante, que era Goliat, ¿no? De 3 metros de alto. Y la confianza que tenía David en el Señor para poder enfrentar esa cosa que era imposible, ¿verdad? Bien. Vamos a hacer un resumen de lo que fue la historia. David era un hijo de una persona que tenía 8 hijos. 3 de los más grandes había ido al campo de batalla porque los filisteos, en la época de Saúl, cuando Saúl era el rey, estaban constantemente peleando y hostigando al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y en ese momento también estaban en batalla, estaban en el campo de batalla, y los 3 hijos mayores del papá o los hermanos de David estaban en el campo de batalla. A todo esto el padre, como buen padre preocupado, dice, bueno, anda a ver cómo están tus hermanos y llévale panes, llévale queso para los supervisores, los tenientes, los que sé yo, como serían ahí, sargentos, no sé lo que sería. Quería quedar bien más o menos con la parte de arriba del ejército. Bueno, la cuestión es que va David y ahí se entera de que había un gigante de 3 metros más o menos que estaba desafiando al pueblo de Israel y que le decía al pueblo de Israel que saliera uno para pelear con él, y si el que vencía, el pueblo, bueno, se iba a quedar como esclavo de aquel que vencía. ¿Bien? Como era de 3 metros y tenía una coraza de bronce que pesaba como 55 kilos, y la punta de la flecha, la punta de la lanza pesaba como 7 kilos, nadie, imagínese que si podía manejar eso, nadie quería enfrentarse con ese muchachito, ¿no? Que era Goliat. ¿Bien? Ante los ojos de cualquiera, nadie quería hacerle frente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros vemos las cosas con nuestros ojos. Y si nos ponemos a evaluar esta situación con nuestros ojos, vamos a encontrar un tipo de 3 metros, así con una espalda así, con coraza, con casco, dispuesto a pelear y entrenado para pelear. Desde chico. Nadie quería hacerle frente. Pero aparece David, pregunta quién es ese, se enoja David, porque dice, ¿quién es este tipo que viene a desafiar al Dios de Israel? El Dios que nosotros estuvimos adorando, alabando y leímos lo que era. Se enoja y decide enfrentarlo. Pregunta también, porque había escuchado de los otros soldados, de que al que venciera a Goliat también se le iba a dar una recompensa. Como buen judío, lo primero que preguntó es cuál era la recompensa. ¿No? ¿Bien? Ese es un chiste. Pero preguntó. ¿Bien? Sí, preguntó. No lo dejó de lado, no lo desechó. Guarda, cuando el Señor te bendice también en forma material, tómalo. Porque esa bendición también viene de Dios. ¿Sí? Miren, hay tantas cosas para sacar de ese pasaje de 1 Samuel 17 que podíamos estar todo un día. Pero vamos a ir un poquito más ligero porque se me agota el tiempo. Bien, cuando escucha a Saúl que está preguntando eso y quiere enfrentar a Goliat, lo llaman a David y lo ponen frente a Saúl. Saúl, viste, lo ve un pibito, un adolescente. Dice, ¿vos vas a enfrentarlo? Si vos sos un pibe. No, vos déjame a mí, yo estoy preparado para hacer todo este tipo de cosas. El Dios de Israel me va a dar a mí todo lo necesario como para yo enfrentarme. Dice, bueno, te presto la armadura, te presto el escudo, te presto... Se lo puso y no podía ni caminar el pobre, ¿no? Entonces, dice, déjamelo a mí. Agarra su onda, va, elige 5 piedras
del río, redondas, bien elegidas, y se va en procura del gigante. Ante los ojos, ante lo material que nosotros vemos comúnmente, ¿cómo era el enfrentamiento? Un gigante de 3 metros contra un pibe adolescente, con todas las armas más poderosas que tenían en ese momento, las tenía Goliat, tenía jabalina, tenía escudo, tenía casco, ¿no? Contra un pibe, un adolescente, con una honda y 5 piedras y una vara. Resultado de esto, ¿ustedes qué me dirían? Lo pisa. Le da un sopapo así, ¿viste? Y lo tira, ¿no? Bien. Pero lo importante cuando uno está con el Señor es que hay cosas invisibles que tiene preparadas el Señor para que vos, para que yo, lo pongamos en marcha. Fíjense en ustedes una cosa. La fe que tenía David es una fe que vino de hace mucho tiempo. La fe no se formó en ese momento. La fe viene desde hace mucho tiempo y después vamos a ver por qué. Es una progresión hasta llegar a este momento. Hubo un trabajo del Señor en David y hubo una predisposición de David a aceptar lo que el Señor iba a hacer en su vida desde hace tiempo. Esto no fue un producto de magia. Tengan en cuenta esto también, ¿sí? Bien, entonces, sale corriendo Goliat, sale corriendo David, ¿sí? La historia la conocemos, revolea el cuero con la piedra en la punta, suelta un pedazo del cuero, sale la piedra y se la da acá. Cae de frente y cuando cae de frente agarra la espada, lo mata y después le corta la cabeza, ¿sí? Vencedor. Contra todos los pronósticos, David. Porque David vio lo invisible y no vio lo visible. Cuando somos hijos de Dios, nosotros tenemos que ver no solo lo visible, sino también lo invisible. Porque ante los ojos de Dios, cualquiera se hubiese tenido un miedo terrible de enfrentarse a Goliat como lo tuvo Saúl y como lo tuvo todos los generales y todos los soldados de Saúl. Sin embargo, el chiquitito, el que era pastor, fue al frente y venció a aquel. ¿Qué significa entonces la batalla es del Señor? No importa lo que tenemos por delante, no importa lo que vos tenés por delante, lo importante es lo que vos creés que es tu Dios, que es grande, que es fiel, que es poderoso, que es sanador, que puede hacer todas las cosas que vos no podés hacer. ¿Sí? Entonces, si estás seguro de eso, si vos podés llegar a ver lo invisible, seguramente vas a tener la victoria como la tuvo David. Quieras o no, estas batallas van a llegar a tu vida. Quieras o no, siempre van a aparecer cosas difíciles, siempre van a aparecer obstáculos, porque no estamos en el cielo. ¿Dónde estamos? Estamos en la tierra. Bien, cuando estemos en el cielo se van a acabar todo este tipo de cosas. Pero mientras vos empieces a caminar acá, siempre van a aparecer obstáculos. Esos obstáculos, depende de cómo lo veamos, vamos a ser derrotados o no vamos a ser derrotados. ¿Sí? Entonces, la batalla es del Señor, grábensela. La batalla es del Señor, no es tuya. ¿Sí? Bien, seguimos. Esas batallas van a llegar, pueden venir muchas cosas, pueden venir problemas en tu familia, pueden venir problemas de salud, pueden venir problemas de finanzas, pueden venir problemas de adicciones, pueden venir problemas con tus hijos, infinidades de cosas. Pero cuando llegue
esos momentos tenemos 3 verdades para acordarnos. 3 verdades, hay muchas verdades de este pasaje, pero solamente 3 vamos a tocar en esta mañana. Sí, vamos por la primera. Lo que vemos con los ojos terrenales no es todo lo que hay, lo que recién estábamos diciendo. ¿Sí? La estrategia satánica es que vos veas solamente lo material, solamente lo que vos podés percibir con tus sentidos. ¿Sí? Si vos percibís lo que está enfrente, que te está lastimando, que te está molestando, que no te está dejando vivir, solamente con los ojos y todos los sentidos estás en problemas, te voy a decir. Acuérdense, nosotros con los ojos vemos a Goliat con el escudo, con el casco, con la lanza, con el escudero adelante. Con los ojos vemos a David con la honda solamente y la vara. ¿Saben lo que es la vara? ¿Saben lo que era la vara? El cayado es el que tiene el palo con la punta dada vuelta para enganchar a la oveja cuando se va. Pero el cayado es una vara que tiene en la punta como una bola redonda. Y en la bola redonda se le pone pinches como clavos. Entonces el pastor, cuando venía una fiera o vendía el lobo o qué sé yo, y quería agarrar una oveja, enseguida sacaba la vara, y le pegaba con la vara. Al pegarle con la vara, como tenía puntas, lo lastimaba. ¿Sí? Ninguno lleve en su cartera a las mujeres ni acá una vara, ¿eh? Eso no es. Era para David, no era para ustedes. Ustedes no son pastores, ¿eh? Bien, entonces, Dios también nos ha dado una armadura, que está en Efesios 6, para mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo. Pero fundamentalmente tenemos que tener presente de que el Espíritu de Dios está para proveernos a nosotros la visión para ver aquellas cosas que no vemos. ¿Sí? Bien. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Cuando alguien te desafía a vos, está desafiando también al Señor. Y vos tenés que estar consciente de que cuando alguien te desafía a vos, el Señor está de tu lado. Bien, entonces no está peleando con vos. Está peleando con vos y con el Señor. Guarda. Y se lo tenés que hacer sentir y se lo tenés que hacer saber. Para que el que tenga que huir sea Él y no vos. Para que el que tenga que retroceder no seas vos, sino sea Él. ¿Sí? ¿Se van a acordar? Sí. Bien. Fíjense en lo que dice 2 Corintios 4:18. Así que no miramos los problemas que podemos ver ahora, más bien fijamos nuestra mirada en cosas que no se pueden ver. Porque las cosas que vemos ahora pronto van a desaparecer, pero las cosas que no podemos ver durarán para siempre. El acompañamiento del Señor va a ser de ahora, cuando vos te convertís, para siempre. Siempre va a estar. ¿Sí? Punto 2. El Señor nos dará lo que necesitamos, que es la victoria. ¿Sí? Y lo vamos a mirar a Él como el verdadero conquistador. Yo voy a ser un instrumento, como lo fue David, de lo que quería Dios. Pongamos las cosas en su lugar. A ver, David fue el instrumento. El que venció, ¿quién fue? ¿David o Dios? Dios. El que venció es Dios. Guarda con creérmela. Guarda con creérmela. Jamás se la creyó David, ¿eh? Jamás se la creyó. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense en lo que dice 1 Samuel 17:46. El Señor, lo dice David, el Señor te vencerá y te mataré, yo te mataré, y te cortaré la cabeza.
pero el que lo va a vencer es el Señor. El que vence es el Señor. Vos sos un instrumento, yo soy un instrumento. Recordémoslo, porque muchas veces nos subimos al pedestal y empiezo a ver todos así, ¿no? ¿Bien? ¿Saben cómo se caen esos, no? ¿Sí? Y como dice la gran mayoría, el ruido que hace cuando se cae, ¿no? Bien, fenómeno. Entonces, somos herramientas ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Es bajar a ese gigante que estaba humillando al pueblo de Dios. Si alguien viene y te humilla, está humillando al Señor, porque vos sos un sacerdote del Señor, dice la Biblia. Bien, eso lo tenés que creer y eso lo tenés que hacer valer. No está solo contra vos, sino está contra el Señor. Y el Señor está apoyándote a vos en todo esto y en toda esta lucha. ¿Tiene Dios límite de poder? ¿Lo puede frenar alguien a Dios? ¿De qué te preocupas? ¿Cuál es tu preocupación? Hoy en día, ¿cuál es tu preocupación? ¿Puede algo preocuparte? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Con qué ojos los vas a mirar esa preocupación? ¿Con los ojos de lo visible, percibiendo todo lo que perciben los sentidos? ¿O lo vas a ver también traspasando eso y viendo lo invisible? Si Dios no tiene límites, ¿quién le pone límites a Dios? Ahí está, Él dijo. Él le pone límites. Dijo, nosotros somos los que limitamos a Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros y a veces nosotros decimos, pará que yo la conozco mejor que vos. La experiencia que yo tengo en esto, escuchad, de taquito. Bien. 3. Es posible que la victoria no suceda de la manera que esperamos. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor quiere que se manifieste el poder de Él ante esa situación. ¿Qué hubiese pasado si hubiese agarrado la armadura de Saúl, la coraza de Saúl, el casco de Saúl y la espada de Saúl y hubiese peleado y lo hubiese vencido? No, fue la espada de Saúl, la espada del rey. ¿Se acuerdan la espada en la piedra ustedes? ¿Sí? Bueno, algo parecido, una mitología inglesa. Hubiese sacado la espada y lo hubiese vencido, pero estaba la duda de ver si era la espada, si era la coraza, si era el casco. Todo eso hubiese ayudado para pensar de que no había sido Dios. Muchas veces el Señor deja que vos veas que es imposible esto, para que Él actúe haciendo lo imposible posible. ¿Se entiende? Y a veces retarda eso. Pero yo estoy orando. ¿Cuánto hace que estoy orando por esto? ¿Y cuánto hace que... A ver... Y la cosa no sale, ¿Dónde está, Señor? Acuérdense que el ejército estuvo 40 días escuchando a Goliat diciéndole, che, que venga alguien a pelear conmigo. Humillados 40 días el ejército de Jehová ante un incircunciso, ¿verdad? Uy, me tengo que apurar. Bien, entonces, la batalla es del Señor. A veces se demora, sí, a veces se demora. Fíjense en 1 Samuel 17:47. Y para que sepa toda esa asamblea que el Señor no libra con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Él te va a entregar en tus manos aquel que se oponga a lo que vos vas a hacer y que el Señor te dijo que tenés que hacer. ¿Sí?
estemos tranquilos, estemos confiados en que la batalla es del Señor. Esperar es difícil. ¿Quién espera fácilmente? Esperar es difícil, a todos nos cuesta. Pero sabiendo esto, la espera va a ser mucho mejor y va a ser mucho placentera. Siempre y cuando que veamos las cosas invisibles que el Señor tiene preparadas y no las cosas visibles. ¿Sí? David le dijo a Goliat que cuando terminaría con él, en el versículo 46, todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Cuando vos termines con tu problema, la gente que está alrededor sabrá de que Dios es un Dios poderoso, que tenés un Dios poderoso y vas a poder testificar de Él. Y vas a poder decirle a la persona o a cualquiera que se te cruce que tenés un Dios de poder y un Dios que salva y un Dios que protege. Bueno, entonces, cerrando, acordate de que lo que ves no es todo, que hay un mundo invisible, que el mundo invisible lo tiene preparado Dios para que vos venzas, para que vos triunfes, para que llegues a la victoria. ¿La victoria se puede demorar? Sí, claro, se puede demorar, pero mantenete firme, porque la victoria es del Señor y la batalla la gana el Señor, pero la batalla la gana con vos. El que tuvo que tirar la piedra no fue Dios. El que juntó las piedras no fue Dios. El que cuando se cayó agarró la espada y lo mató no fue Dios. Y el que le cortó la cabeza a Goliat, el gran triunfo, la gran victoria, no fue Dios. Separá los roles. Tené bien presente los roles que tenés que cumplir, pero siempre el Señor va a estar con vos. Y la batalla la gana el Señor, no te preocupes. ¿Sí? Que el Señor te bendiga. Tu ofrenda nos ayuda a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se recuerdan que el domingo pasado vimos cómo Samuel escuchaba y obedecía a Dios? Bueno, en esta semana vamos a aprender de Daniel. ¿Vemos el video? Historias de la Biblia. Daniel en el foso de los leones. Este es Daniel, Oh, hey! quien era un hombre judío que fue llevado a Babilonia cuando era muy joven. Yeah. Daniel amaba a Dios y seguía las reglas de Dios. Él hablaba con Dios 3 veces al día y le pedía ayuda a Dios con frecuencia. Daniel sirvió en la corte del rey de Babilonia durante muchos años Yeah, I know him. y bajo muchos reyes. Hey, Daniel. Daniel siempre demostró ser más capaz que todos los demás funcionarios de la corte. Thanks. Well, anytime. Daniel estaba sirviendo al rey Darío y debido a sus grandes habilidades, el rey hizo planes para ponerlo a cargo de todo el imperio. Wow, okay. Los otros funcionarios de la corte buscaron alguna falta en Daniel, pero no pudieron encontrar nada malo en él. Él era fiel, responsable y completamente confiable. Wait. Los funcionarios de la corte se dieron cuenta que la única forma de atrapar a Daniel sería desafiando su fe. Come on. Así que acudieron al rey Darío Excuse me, Your Majesty. y le aconsejaron que promulgara una ley que establezca que durante los próximos 30 días, cualquier persona que orara a alguien excepto al rey Darío sería arrojada al foso de los leones. El rey Darío firmó esta ley y una vez que el rey de Babilonia firmaba una ley, esta no podía ser revocada. Cuando Daniel se enteró de esta ley, fue a su casa y se arrodilló como siempre lo hacía, para orar en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios y pidiéndole ayuda. Los oficiales fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando. Gotcha. Fueron al rey y le recordaron la ley. Well,
Luego le dijeron que Daniel había sido encontrado orando a Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, estaba muy molesto y pasó el día tratando de pensar una forma de salvar a Daniel. Wait, what? Esa noche, los oficiales de la corte regresaron con el rey y le recordaron que ninguna ley firmada por el rey de Babilonia podía ser anulada. Entonces, por fin, el rey dio órdenes para que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. El rey dijo: que tu Dios, a quien sirves fielmente, te rescate. Entonces el foso de los leones se selló con Daniel adentro. El rey pasó la noche ayunando y no pudo dormir. Entonces, muy temprano en la mañana, el rey corrió al foso de los leones y gritó: ¡Daniel! ¡Hey, Daniel! ¿Pudo tu Dios rescatarte de los leones? Y Daniel respondió: ¡Larga vida al rey! ¡Mi Dios! Envió a su ángel a cerrar la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque me han encontrado inocente a su vista. El rey se llenó de alegría y ordenó que Daniel fuera sacado del foso. Entonces el rey ordenó que los hombres que habían conspirado contra Daniel fueran arrojados al foso de los leones como castigo. Daniel estaba a salvo. No había un rasguño en él porque él confiaba en Dios. He prometido poner en práctica tus palabras. Salmo 119, 57. Bendiciones. Así es, chicos. Hoy vimos cómo Daniel logró sobrevivir en el foso de los leones. ¿Cómo sobrevivió? Porque él obedecía a Dios y oraba 3 veces al día. Bueno, nosotros, si también obedecemos a Dios como a Él le gusta, Él nos da alegría y bendiciones. Bueno, chicos, espero que tengan una linda semana. ¡Chao!